Y ahora vamos a hablar de este sentimiento una vez más de descontento desde el punto de vista del desaliento. ¿Quién no ha estado desalentado alguna vez en la vida? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos hemos vivido, hemos pasado ese tramo de desaliento. Esperamos que nadie se haya quedado ahí, sino que el Señor nos lleve adelante. ¿Estamos listos, iglesia? Vamos a permanecer con la expectativa hacia lo que el Señor nos quiere hablar. Voy a hacer una lectura un poquito larga, casi todo el capítulo 30 de Primero de Samuel. Les pido su paciencia. Amén. Primero de Samuel 30 dice, si me siguen en la pantalla o en su Biblia: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Versículo 3: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. ¿Hasta cuándo? Hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas, y David se angustió. ¿Cuánto? Mucho, porque el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron agua a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y David le dijo: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy tu siervo, soy siervo de una amalecista, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión de parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre camellos y huyeron. Y David libró todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna. ¿No les faltó qué? Cosa alguna, ni chica ni grande. Así de sus hijos como de sus hijas, del robo y de todas las cosas que habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, los saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos y de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagan eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado
y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién les escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así debe ser la parte del que se queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue por esto ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, a sus amigos, diciendo: he aquí un presente para ustedes del botín de los enemigos de Jehová. Dios bendiga su palabra. Un poquito largo la lectura, sin embargo nos deja ver todo la escena de lo que queremos basarnos para compartir hoy el consejo de la palabra de Dios. Sabemos que David había tenido que huir siendo muy joven, quizás 17 años, tuvo que salir del palacio después de que había matado al gigante. El rey Saúl lo había traído al palacio, pero el mismo rey ahora había estado teniendo celos de David, y David se tuvo que ir, se tuvo que retirar porque su vida estaba en peligro. Vivió fugitivo al menos 13 años, quizás 15. Seguramente estaba hastiado de vivir en cuevas, escondiéndose por aquí, por allá. Sus hermanos mismos carnales lo habían rechazado, pero 600 hombres se juntaron con él y fueron parte de un ejército improvisado. La luz que había en David fue más fuerte que la luz que había en esos hombres, en las tinieblas que había en esos hombres. David influyó en ellos para convertirlos en hombres de Dios a la postre. A pesar de todo el sufrimiento y rechazo hacia David, Dios se manifestaba en él y lo hacía un guerrero vencedor. Aún las batallas que Saúl debería de librar como rey que era, David las enfrentaba y salía victorioso. En sus salmos una y otra vez vemos a David y lo escuchamos y lo palpamos, triste, acongojado, con tristeza y desesperación, porque desde el palacio lo estaban acusando de cosas que no eran ciertas. Y entonces un día salió a una incursión militar, y cuando regresó 3 días después encontró que habían destruido todo su campamento, y dice ahí que todo estaba hecho cenizas. Habían secuestrado a las familias. Los amigos habían tomado 3 cosas de David: sus posesiones, sus esposas y sus hijos. Y no vamos a entrar en el tema de la bigamia o de la poligamia aquí, porque no es el tema de esta palabra en este mediodía, pero es lo mismo que el enemigo codicia de nosotros: las posesiones, nuestros cónyuges y nuestros hijos. El enemigo sigue codiciando lo mismo y lo quiere para su reino. En ese momento el robo que sufrió David fue súbito. De un día en la mañana hacia la tarde había perdido todo, ya no le quedaba nada. El enemigo ahora es más sutil, porque a veces tarda años en robarnos y tratar de robarnos lo mismo: los bienes, los hijos, el matrimonio, la familia. Porque la palabra de Dios nos enseña que el enemigo viene a ser como polilla, viene a ser como carcoma, como termita. En avances pequeños, diariamente, no nos damos cuenta hasta que la estructura de una casa ya no sirve, está inservible y aquella casa se derriba. Entonces, ¿verdad? Nos damos cuenta que por dentro algo se comió la fuerza de la madera, la fuerza de la estructura de la casa. Es lo mismo que hace el diablo ahora. Poco a poco va destruyendo, va minando la fortaleza de una familia. ¿Qué diferencia hay entre un robo de pronto, súbito, a un robo que tarda años? El resultado es el mismo. David está desgarrado por dentro. Llora a grito partido, nos dice la palabra de Dios, con sus soldados. Por horas no encuentra consuelo. Y para rematar, leímos, ¿verdad?, que parte del ejército empezó a tratar de influir a los demás para quitarle la vida a David a pedradas, quitarle la vida apedreándolo. Algunos de los perversos que había todavía ahí, de corazón perverso, quisieron matar a David.
Así es que David pensaba que había encontrado un lugar seguro para refugiarse y para estar como gente normal, tranquila, ya no andar en cuevas y todo eso. Sin embargo, de pronto le llegó esta circunstancia. Por eso la palabra de Dios utiliza todo un capítulo para retratarnos esta escena, para hablarnos a ti y a mí cosas y lecciones muy importantes. Algunos de nosotros hemos vivido durante nuestra vida en luchas contra el viento, contra la marea, contra la corriente. La vida no se nos ha dado fácil y pareciera que por fin las cosas se están componiendo, tenemos un poco de estabilidad y de pronto algo sucede que se nos viene encima, el mismo mundo, un mal diagnóstico, una mala noticia, un despido del trabajo, una demanda, la cancelación de un proyecto y todavía algo peor, porque uno está como de alguna manera todavía fuerte para enfrentar problemas ajenos, problemas externos. Pero ¿qué haces cuando el problema está dentro de tu misma casa? ¿Qué haces cuando tu cónyuge te dice me quiero ir porque ya me cansaste? ¿Qué haces cuando alguno de tus hijos se va de casa o simplemente te reprocha en la cara todo lo que no quiere de ti? ¿Qué haces cuando todo eso te quiere abrazar y te viene el desaliento? Y todavía más, quizás eres un hombre de familia, una persona que diariamente sales a pelearte con el mundo para poner un pan en tu mesa. Sin embargo, alguien perverso se levanta contra ti, contra tu familia. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando viene algo así? Cuando el desaliento se quiere instalar. Cuando a pesar de vivir en el centro de la voluntad de Dios, te suceden cosas difíciles. Porque sabes, David no se había ido de antro. David no estaba siendo infiel o andaba por ahí ocioso. No, David andaba peleando las batallas de Dios, nos dice la palabra. Y entonces, imagínate cómo se sintió David al mirar aquello. Y esto nos trae una lección a nosotros, porque en un momento dado podemos estar en una situación similar. La destrucción era de tal magnitud que no quedaba nada. Nos dice la palabra que cuando llegaron todo era cenizas. Ni siquiera había humo, mucho menos había fuego. Si hubiera habido fuego, al menos intentaran apagarlo para rescatar algo, pero ni siquiera eso había. Todo estaba en ruinas, se había hecho polvo. Y a veces nuestra situación se parece a eso, que ya no hay manera aparentemente de rescatar nada. Pero qué glorioso es el Señor, que en medio de nuestras desgracias Él está allí. En medio de las situaciones difíciles Él está ahí. Quizás no lo podemos ver con estos ojos o no lo podemos palpar, e incluso podemos sentir que Él es el culpable, que nos abandonó, que nos dejó, pero nada más mentira más grande, porque Él está ahí a pesar de todo y en medio de todo. Amén. David, en medio del desaliento, lo primero que hizo es lo que debemos de hacer nosotros: buscar a Dios y darnos cuenta de quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres? En medio del desaliento más duro, más difícil, pregúntate realmente quién eres. Y debes de llegar a la conclusión que eres un hombre, una mujer de fe. Un hombre, una mujer de fe. Y esto no es algo que se tiene o más bien algo que se hace. La fe no es algo que se hace, aunque actuamos en fe y tenemos una conducta de fe, pero porque somos hombres y mujeres de fe. Nuestra identidad está arraigada en Dios. Nuestra sangre es la sangre que corre desde Abraham, nuestro padre, el padre de la fe. Amén. Y nosotros debemos de mantener esa fe, vivir en esa fe, descargarnos en Dios. David se descargó en Dios, su coraje, su impotencia, su dolor, su desesperación. Seguramente gritó, dice que lloraron hasta que se les acabaron las fuerzas. No podía llorar más, quizás hasta las lágrimas se le secaron, no había más en él
fuerzas para llorar y es bueno que tomemos un tiempo para descargarnos en el Señor, pero tenemos que hacerlo delante de Él y buscarlo a Él y encontrar en Él la fortaleza que no tenemos. Amén. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando somos débiles es cuando realmente somos fuertes. Cuando delante de Dios nos confesamos humildes y débiles, es cuando una fuerza que no podemos entender empieza a crecer dentro de nosotros, empieza a crecer en lo más interno de tu vida, porque es algo sobrenatural que Dios trae. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 12:10: por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Y el profeta Joel dice en el Antiguo Testamento: diga el débil, fuerte soy. Fuerte soy. En medio de nuestra debilidad, en medio de nuestro desaliento, refúgiate en Dios, busca a Dios y vas a encontrar la fuerza que necesitas. Mira lo que dice Isaías 40, 29, 30 y 31. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas ¿a quién? Al que no tiene ningunas. Oh, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas, no las fuerzas de ayer, no las fuerzas del año pasado, nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Él da fuerzas al cansado, multiplica las fuerzas. Si tú, hermano, amigo, estás este momento experimentando desaliento, Él es tu fuerza. Refúgiate en Dios. La tentación es alejarnos, la tentación es darle la espalda, la tentación es escondernos y cerrar nuestro corazón, como decíamos hace 2 domingos. Pero el Señor espera que vayamos a Él y encontramos en Él fuerzas, como lo hizo David. Dice: David se refugió en Jehová su Dios. ¿Cómo vienen esas fuerzas? No lo entiendo, no lo sé, no lo puedo explicar. Hay varias historias bíblicas donde nos recuerda esto, ¿verdad? En una ocasión dice que 3 reyes salieron a una campaña militar y de pronto se encuentran rodeando con todos sus ejércitos la geografía de un valle y se les acaban las provisiones, en especial el agua estaba a punto de terminárseles, y en ese lugar ellos van a visitar al profeta de Dios para preguntarle qué es lo que estaba sucediendo. Y dice 2 de Reyes 3:17, cuando Eliseo clama al Señor, dice: pues así dice el Señor, no verán viento ni verán lluvias, sin embargo ese valle se llenará de agua y beberán ustedes y sus ganados y sus caballos. Amén. Es algo sobrenatural, no sabes cómo sucede. El viento sopla de donde quiera y va hacia cualquier lado. No lo podemos ver, no lo podemos entender, pero así es Dios. Dios es espíritu y Él se manifiesta en nuestra vida y espiritualmente trae un nuevo fluir, trae un nuevo ánimo, trae un nuevo gozo, una nueva alegría. No lo vas a ver con tus ojos, no vas a ver el viento, no vas a ver la lluvia, no vas a ver descender, pero ahí en ese valle será lleno de la gloria de Dios, lleno del poder de Dios. Amén. Lo digo porque quizás algunos pensamos: ¿y para qué busco a Dios? ¿Qué voy a encontrar? Vas a encontrar lo que necesitas y mucho más de lo que necesitas. Amén. Como ya hemos recordado que somos hombres y mujeres de fe, debemos de buscar a Dios con intensidad. Amén. Número 2, entonces, buscar a Dios con intensidad. En su presencia Él nos fortalecerá para que el desaliento se desvanezca. Debemos de comprender que en medio de este mundo tan complicado que vivimos, Él sigue siendo Dios. Él está sentado en su trono y Él sigue esperando que nosotros le invoquemos, le busquemos. Dice Isaías 45:19, un versículo precioso. Dice: yo proclamo firmes promesas en público, no susurro cosas oscuras en algún lugar escondido.
no le habría dicho al pueblo de Israel que me buscara si no fuera posible encontrarme. Amén. El Señor no te habría dicho búscame si es que Él no estaría dispuesto para ser encontrado. Él quiere que le busquemos. Él quiere que le busquemos. Él está listo y dispuesto para ser encontrado de aquel que le busca. Amén. Primero de Crónicas 16:11 dice: busquen a Dios y su fortaleza, busquen su rostro. ¿Cuánto? Continuamente. Lo buscamos hoy domingo, gloria a Dios, qué bueno. Mañana lunes también, el martes y el miércoles y el resto de la semana hay que buscar al Señor continuamente, buscar su rostro. No se puede enfrentar este mundo con el éxito que Dios quiere si es que no lo buscamos a Él. Salmos 14:2 dice: el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. El hombre mide la inteligencia humana con una prueba de cociente intelectual y dice: esta persona tiene tanto nivel, 140, 160. Este es un superdotado, está por arriba de los 160, o este anda por debajo del nivel normal. El hombre tiene maneras de medir la inteligencia, pero ¿sabes cómo mide Dios el entendimiento? Dice aquí: hay alguno que entienda, aquel que busque a Dios. Es el que ha entendido realmente de qué se trata esta vida. Es el que ha entendido lo que dijo Jesús: separado de mí, nada podrás hacer. Amén. El entendimiento cae en el corazón de aquella persona que lo ha percibido en su espíritu. Sin Dios no podremos nada y con Él lo podremos todo. Algo sucederá mientras te recuperas del desaliento, y es que Dios abrirá un cofre muy especial para ti y para mí. Y esto no es algo que necesariamente uno busque, pero a veces Dios nos mete en situaciones difíciles, en situaciones de oscuridad. Mira lo que dice Isaías 45:3. Vas a encontrar tesoros escondidos en la oscuridad. Dice: te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. ¿Sabes que Dios te conoce por nombre? Y sabes que hay tesoros que no vamos a encontrar en un día normal, en un día soleado, en un día claro. Hay tesoros que solamente vamos a encontrar en momentos de oscuridad. En momentos de oscuridad Dios tiene reservados tesoros, diamantes, gemas preciosas, rubíes, zafiros y cosas semejantes, tesoros preciosos que solamente vienen y solamente son descubiertos en tiempos de oscuridad. Amén. Aleluya. Número 4, ¿qué debemos de hacer para vencer el desaliento? Debemos de escuchar la voz de Dios. Dice que David se refugió en Dios y encontró en el Señor la fortaleza sobrenatural. Pero no solamente eso, sino que pudo escuchar al Señor hablándole. Y el Señor te habla a ti y a mí y nos dice: sigue adelante. Escucha la voz de Dios que te dice: sigue adelante. Cuando David le preguntó al Señor: Señor, ¿qué hago? Sigo a estas personas, sigo a estos ladrones. El Señor les dijo: persíguelos, alcánzalos y recupera todo. Amén. Y esa es la misma palabra para ti, para mí. Si el enemigo algo te ha robado, el Señor te dice: tú sigue adelante. Vas a alcanzar al enemigo en un momento de tu vida. Lo vas a alcanzar y te voy a regresar lo que el enemigo te robó. Vas a recuperar lo que el enemigo te robó. Porque Dios es un Dios de restitución. Dios es un Dios que sabe regresar. Amén. Dios es el único que puede armar el rompecabezas de tu vida. Si es que tú sientes que se ha destruido totalmente, la pieza más pequeña que se te perdió, el Señor la encuentra y la pone en su lugar. Él es el único que puede hacer eso. Amén. Dios es un Dios que está en movimiento.
Él no se detiene. Cuando David consulta a Dios, escucha sus instrucciones diciéndole: sigue adelante, no te detengas. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas, cuando viene un revés tan fuerte, una situación que les impacta duramente, que en un momento dado todos estamos expuestos en esta vida, algunos se rinden y dicen: me abandono, ya no sigo adelante. ¿Qué caso tiene? ¿Para qué continuar? Y vienen a la mente un montón de argumentos e ideas y que te hacen convencerte de que estás haciendo lo correcto. ¿Para qué seguir luchando? Algunos quizás escuchan una voz que te dice: ya tienes tanta edad. Pero el Señor dice: tú sigue adelante. Sigue adelante, no importa la edad que tengas, no importa si sientes que ya no eres el mismo. Precisamente Dios te dará nuevas tareas donde sí puedas. Dios te dará nuevas fuerzas para que puedas. No importa si tú crees y tienes un Dios que todo lo puede, entonces tú también eres invencible en las manos de Dios. Tú y yo somos invencibles. Aunque veas como David estaba viendo solo cenizas, no hay nada que rescatar. En Dios todo lo podemos lograr. Amén. Algunas personas se sientan a llorar perpetuamente sus desgracias. Y no me malentienda, ¿verdad? Porque ahorita dijimos que se vale llorar. La Biblia nos enseña que Dios respeta el tiempo de duelo, y el tiempo de duelo es importante que lo vivamos. Algunas personas han tenido pérdidas muy fuertes y no han tenido su tiempo de duelo. Han pasado años y todavía la herida está viva porque no han caminado el proceso de duelo. Es importante cerrar esos círculos. Y Dios respeta cuando nos toca llorar, pero hay un momento donde Dios nos dice: sigue adelante. Sigue adelante, no te detengas, no te sientes a lamer las heridas y a mirar tus desgracias. Camina, amén. No te pongas ahí solamente a secarte las lágrimas, no te puedes detener. Dios le dice a David: sigue adelante, y Dios nos dice a nosotros también: sigue adelante. Si quieres encontrar lo que perdiste, si quieres recuperar el botín que te fue robado, refúgiate en Dios y escucha su palabra diciendo: sigue adelante. La tentación es encerrarnos en nosotros mismos, pensar que nadie nos comprende, que nadie nos entiende, que somos tan desdichados. Pero encuentra fuerzas en Dios, hermano, y sigue adelante. También sucedió algo interesante ahí en el relato que leímos. Dice que iban 600 hombres, pero a mitad del camino, le llama el torrente de Besor, en un vado donde pasaba un arroyo que estaba seco, ahí dice se quedaron 200 diciendo: no puedo más, hasta aquí me llegaron las fuerzas. Y David, con la sabiduría de Dios, dejó a aquellos hombres allí. Habrá personas alrededor de ti que no quieran continuar. Habrá personas alrededor de ti que se cansen y que digan: hasta aquí llegué. Y cada uno de nosotros procesamos nuestros asuntos de manera distinta. Pero si tú eres un hombre y una mujer de fe, tú tienes que seguir adelante. David no criticó a esos hombres y les dijo de cosas, sino que los dejó allí en ese lugar y siguió adelante. No puedes dejar que nada ni nadie te detenga, porque la orden de Dios era clara: persíguelos, alcánzalos y recupera todo. Amén. Y no podemos culpar a aquellos hombres. Habían estado 3 días por lo menos luchando en batallas lejos de casa, y cuando regresan encuentran aquel desastre. Entonces seguramente estaban cansados y agotados y tuvieron un límite, se quedaron ahí. David no criticó a los desanimados, pero tampoco se detuvo. Hay personas a veces que quisieran que el pastor siempre esté detrás de los desanimados, ¿verdad? Ándale, sigue adelante, vente a la oración, continúa, no te desanimes, ¿verdad? Y que siempre esté uno ahí. Y hay un momento para eso, cuando uno es bebé en Cristo, ¿verdad? Que está aprendiendo a caminar, y a los bebés se les enseña una y otra vez, pero llega un punto en el que tienes que caminar solo.
Llega un punto en el que ya no, nadie te va a detener los brazos. Llega un punto donde tienes que madurar y seguir adelante, porque el Dios que tenemos es un Dios que no se detiene. Amén. Aleluya. No podemos rendirnos por alguien cercano que no quiere seguir. No podemos detenernos. No debemos de contagiarte del desaliento de alguien más. Tú ya encontraste fuerzas en Dios. No las desperdicies escuchando el lamento de los que tienes alrededor. Y estoy hablando al pueblo de Dios. Amén. Ustedes y yo somos pueblo de Dios, personas que sufrimos golpes duros en la vida. Sin embargo, no nos detenemos ahí, seguimos adelante, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Es posible que tus recursos terrenales entonces se reduzcan. David se quedó sin 200 hombres y pudo haber pensado, bueno, esto va a ser mucho más difícil. Y pudo haber dicho, pues mejor nos quedamos aquí con todos, porque la verdad seguramente están muy lejos, seguramente ya rebasamos el tiempo, ya no los podremos alcanzar. Sin embargo, él no se detiene. Dios le dio a David una aplastante victoria. Dice que por 2 días estuvo luchando. Qué tremendo, ¿verdad? 2 días. Desde la mañana hasta la tarde del siguiente día, dice, estuvo luchando y venció a aquellos ejércitos de los que estaban allí descuidados. Y así es con todo aquel que le cree a Dios y sigue adelante. Hermano, no puedes detenerte. Sigue adelante, sigue orando, sigue cantando, sigue alabando, sigue llegando a la casa de vida, sigue llegando a la congregación, sigue teniendo un corazón para el Señor. No te detengas, porque si te detienes el corazón se te endurece. Si te detienes el corazón se te endurece y ves solamente las cosas pasar. No dejes que el corazón se te endurezca. Y número 5, para no terminar descontentos, para no terminar desalentados, para vencer todo desaliento, nunca olvides que la victoria pertenece a Dios. Nunca olvides que la victoria pertenece a Dios. Proverbios 21:31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Amén. Primera a los Corintios 15:57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Cuando dice nos da, significa nos regala. Nosotros apenas hicimos algo, apenas movimos un dedo, pero Dios es el que destruye ejércitos. Dios es el que quebranta los dientes del enemigo. Amén. La palabra de Dios dice en el libro de Job que Él hará aún que Leviatán suelte a tus hijos si es que ellos están cayendo en sus dientes. Los vomitará, los echará fuera, porque nuestros hijos no pueden ser devorados por el enemigo. Si tú te mantienes, si tú sigues adelante, nuestra familia no es del diablo, nuestra familia es para Dios. Nuestra familia es de victoria. Jesús no vino a la tierra para ver qué pasaba. Él vino porque sabía que vencería. Y si yo vencí, dice el Señor, tú también puedes vencer. Sigue adelante, sigue adelante. No te detengas, no te desalientes. No se desaliente tu corazón. Pueden venir olas, nubes, tormentas, pero Dios está a tu favor y a mi favor. Amén. David entendió que la batalla era de Dios. Dice que cuando regresaban y trajeron todo el botín, imagínate, todo lo que les habían robado a ellos, más a 3 ciudades más. Era un botín increíble. Así es Dios. Cuando tú sabes que eres un hombre de fe y te mantienes, Dios te da la victoria y no solamente te regresa lo que te robaron, sino que te da mucho más, porque así es Él. Tú recuperas mucho más de lo que el enemigo te robó. Amén. Y cuando venían con aquel botín, dice alguno que otro perverso que había ahí, de los que no faltan, ¿verdad? En cada familia ahí. No, ustedes no les vamos a dar porque no fueron con nosotros. Cuando se encontraron con los 200 ahí, ¿verdad?
Ustedes no, chusma, chusma, ¿verdad? Háganse para allá. No merecen esto. Sin embargo, David, que tiene un corazón de Dios, les dice: esta batalla, esta victoria no es nuestra, Dios nos la dio. Entiéndanlo. De aquí en adelante, dijo David, el que se queda con el bagaje merece lo mismo que el que va y pelea. Y se estableció por ley en Israel. Amén. Se estableció una ley en Israel porque el que sabe en lo profundo de su corazón que todas las bendiciones le pertenecen a Dios, nunca jamás tendrá un corazón cerrado, sino siempre tendrá un corazón generoso, porque sabe que su fuente no se seca. Esa fuente no se seca. El que dice: no, esto lo gané con mis fuerzas, esto lo gané con mi trabajo, esto lo gané porque yo soy muy inteligente, o porque yo soy muy hábil, o porque yo hago esto y aquello. El que piensa así jamás va a abrir su corazón, porque piensa que solo lo merece él. Pero el que sabe que todo lo que tiene viene de arriba, entonces tiene un corazón generoso y dadivoso para dar. Amén. Yo pensé que les iba a emocionar mucho más. Ya no sé qué hacer aquí para emocionarles. El que sabe que toda victoria viene de Dios no tiene problemas para abrir la cartera, para abrir el corazón, porque esa fuente jamás se va a secar. Si tu fuente es el gobierno, no me extraña porque tenemos un corazón cerrado. Si tu fuente es la empresa, si tu fuente es un patrón, cualquier cosa terrenal, no me extraña porque batallamos para abrir nuestro corazón. Pero si tu fuente es Dios, no debería existir ningún motivo para detenernos, para bendecir a los demás y sobre todo para bendecir el nombre del Señor. Amén. Amigo, hermano, ¿qué desaliento puede estar tocando tu corazón o querés instalar en tu vida? Aquí está una historia que nos lleva a reflexionar. Somos hombres y mujeres de fe. No dejes que nada te deje en la lona. El enemigo querrá golpear y quizás lo hará. Te querrá noquear. Pero los que están en Dios, como dice lo que leímos en Isaías, se levanta, camina y corre para la gloria de Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos?